Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la materia de comunicación efectiva. El día de hoy vamos a platicar de la comunicación, ¿verdad? Acerca de los lenguajes connotativo y denotativo. Vamos a hacer énfasis en el concepto de cada uno y, bueno, la diferencia de cada uno. Y algunos ejemplos también para que lo tengamos muy en claro. Y bueno, antes de empezar de lleno, ¿verdad? Con los temas, quiero nada más recordarles acerca del archivo que tenemos. En Classroom compartí un formulario de Excel, el cual es la lista oficial de nuestro grupo de comunicación efectiva, ¿verdad? El cual quiero que por favor llenen ustedes esos datos que se les piden para de esta manera ya tener nuestra lista ya oficial, ¿verdad? Y no dejarlo para el final. Vamos a tener el mismo método que venimos manejando desde la materia pasada, el cual, bueno, pues es complemento acerca de las tareas o trabajos, exposiciones y, por supuesto, un examen final que vamos a tener para poder evaluarlos. Y, bueno, si ustedes no pueden estar en la clase en vivo, ustedes me pueden comunicar, ya saben, cualquier cosa que ustedes soliciten o algún comentario o alguna duda que tuvieran, no duden en acercarse. Estoy a sus órdenes para servirles. Y bueno, es el mismo método que vamos a seguir trabajando. La clase la van a poder encontrar en el Classroom, como ya la dejé grabada el martes pasado. Y también, por supuesto, vamos a dejarlo en la página de la universidad. Entonces, no hay ninguna inconveniente, ¿verdad?, acerca de poder repasar nuestra sesión. Al alcance va a estar el día y a la hora que ustedes deseen. Entonces, no va a haber ningún pretexto, ¿verdad?, de que no vi la clase, no vi la materia, no sé de qué temas están hablando. Ok. La primera tarea que vamos a tener la vamos a publicar este fin de semana para que ustedes, ya saben, de manera diaria estén revisando el Classroom por cualquier cosa que yo pudiera solicitar. Ustedes estén muy atentos. Bueno, podemos empezar. Vamos a empezar con nuestros temas. Primero que nada, vamos a hablar de la diferencia o el concepto más que nada de comunicar. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es comunicación? Pues comunicación o conversación, podemos decir que es intercambiar pensamientos, ideas, algún mensaje que nosotros tenemos la intención de enviar hacia otra persona o hacia otras personas también, puede ser. Siempre en una conversación, pues hay dos personas, ¿verdad? O puede ser más. En este caso me refiero a que hay alguien que emite el mensaje. A esa persona se le llama emisor. Y el otro, el que recibe ese mensaje, se le llama receptor. Entonces, tenemos un emisor y un receptor. Y en medio tenemos un canal. El canal es donde fluyen, ¿verdad?, las ideas y los pensamientos, en el cual interpretamos y fluye la conversación. Eso sería el canal que va en medio. Y bueno, en medio obviamente tendremos entonces nuestro mensaje, ¿verdad? Esa es la intención que podemos nosotros brindar hacia la otra persona. Pero para que ese mensaje realmente sea recibido con la intención que realmente quisiéramos brindar o dar, tiene que haber ciertos puntos que tiene que mantener una conversación.
¿Cuáles pueden ser? Tenemos que tener una conversación muy clara de lo que vamos a hablar. Tiene que haber de ambos lados interacción, o sea, de cada lado tiene que haber, bueno, pues participación, ¿verdad?, acerca del tema que se quiera tratar. Pero es muy importante que cuando la persona nos esté dando el mensaje, nosotros estemos realmente recibiendo ese contexto, ese mensaje, la idea que nos quiera brindar. Si nosotros no estamos concentrados en esa plática, pues podemos estar pensando en otras cosas, ¿verdad? No sé, en el servicio de la luz, en el pago de X cosa, no sé. Entonces, no estamos realmente en la conversación y ya le dimos otra interpretación que no es, ¿verdad?, la correcta. Bueno, también influyen otras cosas, como por ejemplo, estar en un clima agradable, en un estado tal vez también adecuado, de ánimo, en fin, hay muchos factores que también pudieran influir en una conversación. En la clase pasada yo les decía, ¿verdad?, que por ejemplo, hay muchas veces que nosotros, por no tener una comunicación realmente efectiva, se han llegado a perder empleos o hemos podido tal vez llegar a perder una buena oportunidad laboral porque no tuvimos esa comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir? Pues de que no supimos tener a lo mejor una conversación fluida y tal vez fuimos solamente receptivos, pero no emitimos ninguna respuesta. Por ejemplo, cuando alguien te quiere hacer una plática y tú solamente eres muy cohibido y no tienes plática, simplemente muy callado. Eso también, pues es un punto, digo, un poco malo, perdón, ¿por qué? Porque, bueno, pues la gente también en las empresas quieren personas que no sean tan retraídos, sean un poco más, pues sí, ¿verdad? Que tengan conversación, que no sean tan callados. Todos esos puntos, sobre todo la parte de recursos humanos, ¿verdad? Que regular son los psicólogos, califican mucho. Entonces, ¿qué tan importante es tener nosotros una buena comunicación? Y decir realmente las palabras, ¿verdad? Reales, precisas, realmente sin ambigüedades, sin nada de enrollo, simplemente decir las palabras precisas y concisas y realmente que a la otra persona el mensaje llegue realmente directo y real. Bueno, pues todo esto lo vamos a estar viendo poco a poco para que ustedes les sirva, ¿verdad?, en su formación académica, en la parte de que el día de mañana ustedes que ya salgan de la universidad, bueno, pues tengan una buena formación en la parte de verdad de comunicación verbal, en la parte del lenguaje, en la parte de ser un poco más abiertos en nuestra conversación, pero también en la parte de poder interpretar una buena conversación, ¿ok? No estamos hablando de una conversación de una novela, no estamos hablando de una conversación de un chisme de un artista, no. No, realmente una conversación interesante. Entonces, todo esto vamos a estar poco a poco desmenuzando todos estos temas para que ustedes puedan comprenderlos y analizarlos y lo más importante, que lo lleven a la práctica en su día a día. Bueno, pues vamos a compartir el siguiente tema. En este tema vamos a, por supuesto, seguir hablando, ¿verdad?, de lo que es la comunicación efectiva. La ciencia de la conciencia plena. En la sesión de hoy
La magia de las personas. Vamos a ver el significado denotativo. ¿Qué será denotativo? Vamos a hablar del connotativo, que por ahí yo creo que ya lo han escuchado alguna vez. Los signos en las palabras, la semántica como parte de una comunicación, mejoras para la comunicación verbal. Algunas sugerencias, algunos tips para poder tener una buena comunicación verbal. Les comparto una frase. El arte de la conciencia plena no es difícil. Simplemente tenemos que acordarnos de practicarlo. Hay que analizarla. El arte de la conciencia plena no es difícil. Simplemente tenemos que acordarnos de practicarlo. Lo escribió Sharon Salzberg. Se los dejo para que, bueno, pues lo analicen de tarea. Bien, ¿qué es el lenguaje connotativo? Hace referencia a la capacidad de connotar, es decir, de sugerir. Por tanto, se trata de un tipo de lenguaje que es subjetivo y que se encuentra, ante todo, en el texto literario, pero también forma parte del habla coloquial. El denotativo se usa para definir la realidad tal y como es. Aquí ya estamos hablando del otro lenguaje, el denotativo. Sin embargo, el connotativo nos indica una realidad que ha pasado por el filtro de la subjetividad y, por tanto, no refleja la realidad de forma llana y directa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, tenemos dos tipos de lenguajes, connotativo y el denotativo. A lo mejor podemos confundirnos porque se parecen, pero no son lo mismo. El término connotativo se refiere a la capacidad de connotar, que es lo mismo a sugerencia o sugerir. Normalmente nosotros en nuestro día a día, en nuestro lenguaje de diario, coloquial, lo llevamos mucho a la práctica. Y el lenguaje denotativo es un lenguaje preciso y real, sin filtro de subjetividad, ¿ok? Entonces, para que nos quede un poco más en claro, el connotativo no dice realmente las cosas tal cual, sino que hace sugerencias, pero no quiere decir que eso sea lo real. Y el otro, bueno, pues nos indica la situación precisa, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no refleja la realidad en forma llana y directa. Las características del lenguaje connotativo y denotativo. Depende del contexto para poder comprender mejor cuál es el mensaje que se nos quiere transmitir. Es esencial que valoremos el contexto en el que se encuentra la frase o palabra. Solo así podremos comprender cuál es su significado y la intención del emisor y o autor.
Entonces, la siguiente sugerencia es función emotiva del lenguaje. Se trata de un tipo de lenguaje que se incluye en esta función lingüística que tiene como objetivo transmitir un sentimiento o emoción. También podemos encontrar con el uso no oficial. ¿Qué quiere decir? Debido a que se trata de un tipo de lenguaje objetivo, nunca formará parte de textos oficiales, técnicos o científicos, ya que es una apreciación de la realidad la que aquí se nos muestra. Y el carácter personal, el uso que se le dé al lenguaje connotativo, está totalmente vinculado a la persona que hace uso de dicho lenguaje. Y es que es un uso particular e individual de la lengua. Abundantes en la literatura. En los recursos literarios es donde más nos encontramos con la influencia del lenguaje connotativo. Bueno, creo que estos puntos están muy claros, ¿verdad? Cuando hablamos de que debido a que, bueno, pues no son oficial, ¿verdad? El uso, pues no se va a encontrar en los títulos principales de un documental, de un texto de ciencia o tecnología, en ningún texto oficial, porque simplemente hablamos de que es un lenguaje de apreciación de la realidad, la que aquí se nos muestra. Y cuando hablamos del punto de carácter personal, porque la persona que realmente hace uso de este tipo de lenguaje o los que hacen uso, pues está vinculado, ¿verdad?, con el carácter de esa persona, dicho lenguaje. Y bueno, es un uso particular individual de la lengua, ya de cada quien. Y en lo que depende a la función emotiva del lenguaje, bueno, pues como se trata de una lengua, ¿verdad?, que incluye la función lingüística, pues su objetivo es simplemente de transmitir alguna emoción o podemos decir de un sentimiento. Y hablando del lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad. Eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Es más preciso y da el mensaje muy claro. A veces las oraciones que utilizamos para un lenguaje denotativo son de sugerencia cortos, no largos, para que el mensaje nos quede más claro y lo podamos procesar más rápido. Son mensajes cortos, pero muy claros y precisos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que cuando se usa es en sentido totalmente objetivo, ¿verdad? Tal cual, bueno, pues cuando se usa una forma de expresión para decir algo, tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje precisamente, de manera objetiva, comunicando con total claridad, en el ánimo de ser perfectamente entendibles, sin necesidad de que el receptor u oyente tenga que hacer ningún tipo de interpretación y sin uso de simbologías. Hay un ejemplo claro que podemos poner para que bueno, sea un poco más claro, ¿verdad? Este tipo de lenguaje. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que sea un periodista, un comunicólogo, que sea de carácter, su programa sea de, no sé, tal vez de política o de algún documental. Ellos utilizan mucho el lenguaje denotativo. Son claros y son precisos en sus palabras. O sea, no hay mucho adorno en sus palabras, simplemente son muy objetivos y veraces. Es una gran diferencia. También podemos ponerlo en el cual, no sé, algún médico en algunos términos, ¿verdad? Son también muy precisos y tal cual dicen las palabras, muy claros. Pueden ser esos dos ejemplos que utilicen más el lenguaje denotativo. Bueno, en el caso de la denotación,
el significado es más importante que el significante, por lo que el énfasis se pone en quien emite la información, que debe tener claras las ideas que va a transmitir, lanzando mensajes con las palabras exactas que describen la información, sin uso creativo alguno. O sea, no vamos a ponerle tanto adornos, ¿verdad? A las palabras, simplemente son claras, sin uso creativo alguno, como lo dice el texto. Es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información, de forma que solo se puede leer de una forma y no admite interpretaciones varias o libres, aunque podría tener cierta complementación respecto a la connotación, pero no es lo habitual. Lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Los mensajes, cuando nosotros leemos un texto que utilice un lenguaje denotativo, pues cualquier persona lo puede interpretar, porque es muy claro. No nos vamos a enredar, va a ser muy preciso y no va a haber duda. O sea, de hecho no vamos ni a preguntar porque nos va a quedar perfectamente claro. Entonces, por eso aquí dice, se hace énfasis en quien lo emite el mensaje. Y por supuesto, la información o lo que se quiera decir debe ser con una idea muy clara, ¿sí? Palabras exactas que pueda describir la información. Es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información de forma que solo se puede leer de una forma y no va a admitir varias interpretaciones o libres interpretaciones. Los ejemplos del lenguaje denotativo. Aquí les puse varios ejemplos que sí me gustaría que los leyeran en voz alta cada quien, ¿verdad? En el lugar donde estén. Y luego lo analizaran. O sea, no van a tener duda porque están muy bien escritos, muy claros. Y dice el primero, la función comienza a las 21 horas. Es clara, ¿verdad? Me compraré el auto azul que te mostré ayer. ¿Qué tal? Está siendo muy claro, ¿no? En su interpretación. Se va a comprar el auto azul que le mostró ayer. La tarea consiste en responder las 5 preguntas del cuestionario entregado. Del cuestionario que te entregué, responde las 5 preguntas. Está muy claro. Cada quien va a leerlo en voz alta, por favor, interprétenlo. El siguiente, los gremialistas convocaron a un paro de 48 horas para el próximo jueves. La nafta super aumentó un 4%. Las vocales abiertas son A, E y O. Las cerradas, I y U. Es muy preciso y conciso también, ¿verdad? Esa oración. Y la última, trabajo de 9 a 18 horas. Trabaja de 9 a 6 de la tarde. Está muy claro.
Espero que con estos ejemplos que les puse, bueno, no haya ninguna duda, ¿verdad? Acerca de este tipo de lenguaje denotativo, que tal cual, ¿verdad? Se escribe para dar una información muy precisa de lo que queremos decir. Y bueno, denle una repasada, por favor, a esta sesión del día de hoy para poder ir teniendo más en claro, ¿verdad? Y más presente los temas que hemos estado viendo para, bueno, el día de mañana, ya que sea nuestro examen, pues no haya ningún problema al responderlo porque hemos estado viendo y con ejemplos los temas. Quiero hacer un breve paréntesis antes de continuar acerca del archivo. Les compartí un formulario de Excel en Classroom. Es la misma temática de la clase, perdón, de la materia pasada. En ese archivo ustedes van a poner ciertos datos como nombre, correo institucional de la escuela, etcétera. Por favor, quiero que vayan a ese archivo y llenen los datos, empezando por los apellidos, para de esta forma tener nuestro archivo, nuestra lista oficial del grupo de comunicación efectiva, primer cuatrimestre de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas. Por favor, les encargo mucho. Esa será la primera actividad. Y bueno, acerca de las personas que no pueden estar en nuestra clase en vivo o por X motivo, por trabajo o etcétera, ustedes háganmelo saber, ya saben la manera, bueno, pues por medio del Classroom. Cualquier cosa, la tarea a lo mejor no la pueden entregar en el momento, háganmelo saber, por favor, con mucha anticipación para yo tomarlo en cuenta. Por favor, sí se los encargo para que no lo dejen al final. Y bueno, yo estoy para servirles a sus órdenes, cualquier cosa, acérquense por favor. Y ya saben, ¿verdad? Tenemos que estar checando nuestro Classroom de manera diaria para cualquier tarea, exposición o algo que yo les solicite a ustedes. Estemos en la misma sintonía y en el mismo canal. ¿Sale? La primera tarea de recordatorio la tendremos para entregar, yo creo, el próximo lunes, martes. Y igual como la misma temática de la clase, de la materia pasada, perdón, hay que analizarla, hay que enviarla por Classroom en el archivo electrónico y vamos a exponerla. Cada quien va a exponer también el tema para que le den una repasada. Sí, les encargo mucho esa parte, por favor. Y bueno, cualquier duda, háganmela saber, ¿sí? Para ir viendo esa parte de las personas que no pueden a veces estar en la clase. Bueno, pues sería todo de mi parte. Hasta aquí vamos a dejarle. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Y bueno, les enviaré el enlace. Ya recuerden, siempre se envío un día antes para que ustedes estén al tanto y podamos estar de manera ya más directa, ¿verdad? Y en vivo, Dios mediante. Entonces sería el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, pues los dejo. Me dio mucho gusto saludarlos. Les encargo que repasen estos temas y que estén muy bien. Nos vemos. Bye.